utilizados para hablar o escribir. También tiene una relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o escritor. Lenguaje formal. Es un conjunto de signos exclusivos con códigos lingüísticos que no son naturales u ordinarios. A continuación, un ejemplo. Mi nombre es Kelly González, estoy en primer ciclo de la Universidad Nacional de Educación. ¿Me podría informar usted en qué consiste la enfermería como profesión? Buenas noches, Kelly, ¿cómo está? Claro, por supuesto, le podría decir que la enfermería es una ciencia dedicada al cuidado del ser humano, donde se pone en práctica todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica, la misma que va en beneficio a la comunidad, al ser humano, donde la principal garantía es darle atención de calidad y calidez, proporcionándole una pronta recuperación y reincorporación hacia la sociedad. Ya, muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, Kelly, hasta luego. Lenguaje informal. Es el que se desarrolla en contextos cotidianos, coloquiales con personas cercanas. Ejemplo. Hola, ¿qué más? ¿Qué más, Bet? ¿Qué más, Ah, Mi? Richard, ¿Cómo vas, haces? Bet? Bien, loco, bien. ¿Y qué tal el ganado? ¿Ya pasaste Free Fire? Simón. ¿Llegaste heroico? ¿Y tú qué tal el ganado? Ay, mijina, no hay. Estás pobre entonces. Sí, ya, pues ya se acabó todita la ganadería. Sí. Lenguaje vulgar. Es la lengua que contraposiciona a las lenguas sabias, es decir, son los hablantes que disponen de menos posibilidades de comunicación. Por ejemplo. Lenguaje ofensivo. Son las expresiones ofensivas, palabras soeces y blasfemias. Su contenido es racista, sexista, etc. La comunicación humana es en donde las personas se expresan mediante palabras o ya sea gestos y mímicas. Esta nos permite expresar ya sea información, manifestar sentimientos o también influir en las demás personas. A continuación, unos ejemplos. La comunicación animal puede ser entre las mismas especies o también entre especies diferentes. Se expresan mediante sonidos, ya sea aullando, chillando y también mediante movimientos corporales. Los animales producen olores para tratar de llamar la atención o emitir algo, además actúan por instinto. ¿Ya acabaste? Está sus ladridos.
cuanto a estos dos tipos de comunicaciones, las dos emiten sonidos para poder comunicarse entre sí. Los dos pueden comunicarse mediante el lenguaje corporal y a la vez entre grupos de la misma habla o especie. La comunicación verbal es un tipo de comunicación oral en la que el mensaje se transmite por medio de las palabras habladas. Es donde el emisor expresa sus palabras, sentimientos, pensamientos, ideas u opiniones, por medio de discursos, debates, presentaciones o una simple conversación. En este tipo de comunicación es indispensable la existencia de los elementos, como son el emisor, el receptor, mensaje, canal, código y contexto. A continuación, un claro ejemplo de comunicación verbal. En este ejemplo pudimos ver cómo dos personas interactúan entre ellas. Están haciendo uso de la comunicación verbal en donde se están transmitiendo información una a la otra. La comunicación no verbal no posee estructura sintáctica, es el proceso de comunicación en el que se envía o se recibe algún tipo de mensaje, pero sin la necesidad de palabras, es decir, mediante gestos y signos. En pocas palabras, la comunicación no verbal se refiere a la acción de comunicar sin hablar. A continuación, un claro ejemplo de comunicación no verbal. Como pudimos ver en el video, el semáforo es un claro ejemplo de comunicación no verbal, ya que mediante este podemos las personas saber cómo actuar ante esa circunstancia del cambio de luces en el semáforo, pero no se necesita del habla para comunicar. La comunicación proxémica estudia las relaciones de proximidad o alejamiento entre las personas y los objetos durante la interacción, postura y la existencia o ausencia de contacto físico. Existen 4 tipos de distancia: la distancia mínima, personal, social y pública. La distancia mínima es cuando la distancia es menor de 45 centímetros, se considera mínima. Es fácil detectar el grado de confianza que existe entre dos personas que se sienten cómodas manteniendo este espacio entre ellas, es decir, interaccionan conjuntamente. La distancia personal, que va desde los 45 centímetros hasta el 1.25 metros. La distancia personal incluye contacto físico, como por ejemplo saludarse o darse la mano. La distancia social, que va desde los 1.25 metros hasta los 3.5 metros, como por ejemplo reuniones laborales. La distancia pública, que oscila entre los 3.5 metros hasta los 7.25 metros, y la lejana, más de 7.25. Este tipo de distancia es en la que obviamente no existe contacto físico, como por ejemplo una visita a un parque, en una plaza pública, conferencias, relaciones formales, etc. A continuación, un claro ejemplo de esta comunicación. En este ejemplo pudimos ver cómo existe una distancia pública, ya que aquí se encuentran personas pero no existe un contacto físico, es decir, se encuentran en un mismo espacio pero no interactúan. Comunicación kinésica. Proviene de la palabra griega kinesis, que quiere decir movimiento. Es una información que se transmite a través de los mensajes corporales no verbales, es decir,
mensajes que quieras transmitir por medio de tu cuerpo, como por ejemplo, suspirar nos quiere decir melancolía, levantar el pulgar, una aprobación, guiñar el ojo, complicidad. A continuación, un claro ejemplo de comunicación kinésica. En este momento pudimos observar cómo una niña degusta de un limón y se puede observar en sus gestos faciales la insatisfacción que este alimento produce. Bueno, aquí podemos ver que una niña muestra tristeza mediante la expresión de su rostro. Bueno, aquí podemos ver que una niña está desesperada porque su amiga no llega en el tiempo acordado a jugar. Y al pasar el rato vemos que la niña se acerca y comienzan su rutina de juego. De regreso con el disco. ¡Bajen el volumen! Aquí la niña expresa su enojo mediante su tono de voz. Sé que tú y tu esposo tienen una relación muy volátil. Sí, pero creo que ya no. Antes se enojaba. Yo sentía solo miedo. Pero igual cuando me besaba, yo sabía que me amaba. Ahora cuando me besa... ¿Qué ocurre? Es muy diferente. En cuanto a la escucha asertiva, es una técnica y estrategia específica de la comunicación que engloba tanto los comportamientos como las actitudes que provocan que el receptor se concentre en el emisor y pueda proporcionar respuestas. No solo se trata de comprender, sino de captar lo que nos dice el emisor. Mami, mañana tengo aquí el disfraz de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe aunque no me quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén, vamos castores, vamos a Belén, vamos castores. Los estilos de comunicación se dividen en tres, que son pasivo, asertivo y agresivo. Pasivo. La comunicación pasiva la poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. Normalmente no se consideran aptos para proporcionar juicios u opiniones. Es una forma muy ineficaz de comunicarse, ya que la persona no logra de identificar ni satisfacer sus necesidades propias. A veces se mezcla con algo de agresión en la conducta pasiva, dando lugar a un estilo pasivo-agresivo. Entre sus características principales están que nos permite una comunicación suave. Las personas que la poseen no logran mantenerse firmes en sus opiniones, no expresan sus sentimientos, no establecen contacto visual, no muestran enfado hacia los demás, son pasivo-agresivos, experimentan resentimiento y confusión y tienden a ser inmaduros. Los estilos de comunicación se dividen en tres, que son pasivo, asertivo y agresivo. Pasivo. La comunicación pasiva la poseen personas que suelen... Estilo asertivo. El estilo asertivo es la mejor opción del comportamiento humano,
ya que expresa los deseos, opiniones, pensamientos, creencias, pero siempre respetando a los demás, lo que muestra la buena autoestima, la seguridad y confianza en todo momento. La comunicación agresiva es la forma de comunicarse que suele implicar la manipulación y el uso del lenguaje para obtener beneficios personales. De hecho, resulta una forma de expresión de la violencia, la cual se manifiesta a través del lenguaje verbal como el lenguaje paraverbal de la persona. Aplicando los 3 estilos de comunicación, puede ser al momento de que vamos a la tienda y el vendedor nos ha dado mal el cambio. Entonces, nosotros de una manera pasiva vamos hacia la tienda y le decimos: perdona, me parece que me has dado mal el vuelto, aunque no estoy seguro que si te he pagado con un billete de 20 o un billete de 10. Y de una manera asertiva, quizás llegaríamos y le podríamos decir: me has dado el cambio menos, te he pagado con billete de 20 y me has dado el vuelto de uno de 10. No te preocupes, todos siempre nos podemos equivocar. Mientras que de una manera agresiva sería que llegáramos molestos y le diríamos al vendedor que qué le pasa, que por qué nos ha dado el vuelto mal. Y sería más como una forma enfadada, molesta.